Mismo, Señor, declaro que tu palabra llega con poder y autoridad, Señor, y activa en nosotros, Señor, el propósito por el cual, Señor, tú nos las estás dando, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que toda obra, Señor, todo velo, Señor, toda obra de Satanás que intente poner sobre nuestras vidas es quitado en el nombre de Jesús, es desechado y es descubierta toda obra que él intente levantar y la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, precioso Dios. Amén y amén. Buenas noches de nuevo. Vamos a continuar con la serie de conferencias que le puse por título "Y mayores cosas harán". El versículo base es Juan 14:12 y dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará. La última parte o la tercera conferencia tiene como título Muerte y Resurrección. Pero antes de esto, quiero darles una palabra. En la tarde estaba meditando en la palabra y Dios me mostraba algo que tiene que ver al final con la posición que nos deja Jesucristo, pero en la cual Él nos las dio desde que estábamos y desde que fuimos formados y desde que nos dio la autoridad aquí en la tierra. Cuando hace el diseño Dios del hombre, dice que lo hizo a su imagen y semejanza lo hizo. Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros sabemos que el medio por el cual nosotros tenemos comunión y relación con Dios es la oración. Y el propósito de la oración es que nosotros vayamos delante de Dios, busquemos de parte de Él qué es lo que quiere hacer aquí en la tierra y que nosotros seamos el instrumento para extender esa obra aquí en la tierra. Esto solamente lo puede hacer el hombre, porque le fue dado el derecho al hombre para que él tuviera autoridad sobre la tierra, sobre lo creado. El único que tiene derecho para caminar aquí en la tierra con autoridad es el hombre. Lo cedió, pero el hombre a él se le fue dado. Ningún ser que no sea físicamente de carne tiene derecho. Pero él me decía: mira, cuando yo los diseñé espíritu, alma y cuerpo. Y ustedes tienen el derecho en la tierra para hacer las obras de Dios. Desde un principio yo se los di. Pero también les di espíritu, y porque les di espíritu también tienen la autoridad para deshacer las obras de Satanás, porque es un ser espiritual. Y aunque él se ha intentado y por derecho que tenía se levantó sobre el hombre tenía la autoridad para detener toda obra que él levantara en nuestra contra. Bien, ahora sí vamos a entrar a la conferencia. Quiero leer dos versículos o dos partes del libro de Filipenses 2. Capítulo 2, versículo del 6 al 10. Y después vamos a leer Filipenses 3, versículo 10. El 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ya lo vimos desde la primera conferencia, como Dios o Jesucristo se despoja de su deidad y entra aquí como hombre. Sigue diciendo: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y en el 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder
de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La última parte de esta serie nos muestra la posición que nos da Jesucristo, el Señor Jesucristo, ahí en el libro de Mateo 28, 18, 19 y 20, donde precisamente le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos. Y esta posición nos las da Jesucristo a través precisamente de que Él va a la cruz, muere y resucita. En la resurrección hay un poder, hay un principio de poder. Por eso dice aquí Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es una posición que nos da Jesucristo, es una posición que obtenemos a través de que Jesucristo va a la cruz, muere y resucita. La palabra toda potestad, si tú la buscas en el diccionario, quiere decir autoridad. Y esta palabra tiene dos connotaciones. Para quienes están escribiendo, la primera es exousia. Es una palabra neotestamentaria que significa poder legítimo, real y pleno para actuar o para poseer, controlar, usar o disponer de algo o de alguien. La otra connotación es dunamis, mientras que dunamis significa simplemente poder físico. El vocablo exousia significa en rigor de verdad poder que es en algún sentido legítimo. Exousia puede usarse con el acento en la legitimidad del poder realmente ejercido o en la realidad del poder que se posee legítimamente. En este último caso a menudo se traduce como potestad. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor Jesucristo nos dice ahí en Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es un poder que fue adquirido legítimamente, que le fue dado por Dios, pero que Él lo adquirió de manera legítima. Esto a través de su muerte y resurrección. Cuando Jesucristo está en la cruz, cuando Jesucristo llega a la cruz y es clavado en un madero, Él se iba a enfrentar a dos situaciones. La primera situación era que Él iba a tener una muerte física. Pero la segunda, y la que más impacto tenía sobre su propia vida, de tal manera que estando en el huerto de Getsemaní clamó al Señor para que Él lo librara de lo que iba a enfrentarse ahí en la cruz, fue la muerte espiritual. Jesucristo viene a la tierra. Cuando estaba con el Padre, vivía en una comunión y estaba en una comunión perfecta con Él. De hecho, Él permanece con el Padre, eso es un misterio. Él viene como hombre aquí en la tierra, pero dice que ellos son uno solo. Entonces Él seguía sustentando la obra allá en el cielo. Pero aquí como hombre, caminó toda su vida aquí en la tierra, teniendo una relación con el Padre por medio de el Espíritu Santo. Y dice que Él constantemente estaba en comunión con el Padre y Él hacía las obras del Padre. Él caminaba aquí haciendo las obras del Padre. Pero cuando Él va a la cruz, Él tenía que enfrentar algo por causa del pecado de la humanidad. El primer punto que quiero que veamos es: Jesús tuvo que beber de la copa que le dio el Padre. Y quiero invitarlos a Mateo 26, del 26:39 al 26:44. Y vamos a leer ahí.
Quiero que me acompañen, vamos a ver qué es lo que sucede en ese momento. Jesucristo está ahí en el huerto, se lleva a sus discípulos, los deja en cierto momento orando, les dice espérenme aquí, oren para que no entren en tentación, y se va con él a orar un tiempo delante de Dios, a buscar la presencia de Dios, a buscar la dirección de Dios y a buscar que Dios, por medio de su autoridad y su poder, pudiera hacer que él no fuera a la cruz. Y entonces él va y le dice al Padre, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras versiones de la Biblia dice Abba Padre, que quiere decir papacito o papito. Entonces él está delante de la presencia del Padre y dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En el 40 dice, vino luego a sus discípulos, ¿y qué dice? Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En el 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesucristo tenía conocimiento de qué era lo que iba a pasar en la cruz. Y le está pidiendo al Padre, Padre, si es posible, haz que yo no tenga que beber de esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa y que no tenga que ir a la cruz y sufrir la muerte, pero sobre todo, aparte de la muerte física, el estar separado del Padre. ¿Qué es lo que tenía la copa? ¿Qué es lo que contenía la copa? Que Jesucristo le dijo al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Fue 3 veces y le dijo al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Dice que cuando él llegó ahí, estaba triste. Se entristeció de una manera que el sentir en su corazón y en su alma era que tenía una situación tan pesada sobre su vida que lo entristeció, y su sentir era que estaba tan triste como si estuviera en la misma muerte. Pero ¿qué contenía esta copa? ¿Qué había dentro de la copa? La copa estaba llena de todos los pecados más horribles que usted y yo no podemos imaginar. Lo que él sufrió allí en el huerto de Getsemaní, sabiendo que él iba a estar en la cruz e iba a cargar con el pecado de la humanidad, todo el pecado que tú te puedas imaginar, en un momento Jesucristo lo iba a cargar sobre su vida. El que había caminado primeramente entró aquí a la tierra sin pecado. El que se había sujetado al Padre y había caminado en la tierra sin pecado. Dice la palabra que fue probado en todo, pero él no conoció pecado. Y en un momento, estando en la cruz del Calvario, Jesucristo tenía sobre su vida todo el pecado de la humanidad. Cualquier pecado que en este momento tú te puedas imaginar, Jesucristo estaba cargándolo allí en la cruz del Calvario.
Si ustedes recuerdan, cuando estaba Jesucristo en la cruz, de repente clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no estaba en ese momento la presencia de Dios, en la cual durante todo su caminar aquí en la tierra, Él vivió en una comunión, haciendo la voluntad del Padre? ¿Por qué no podía estar la presencia de Dios? Porque Jesucristo en ese momento estaba cargando con el pecado de la humanidad. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, aparte de lo que estaba sufriendo físicamente, que por otro lado lo que estaba sufriendo físicamente era un impacto tal sobre su cuerpo y un dolor tan fuerte que no nos los podríamos imaginar. Si muchas veces tú te cortas, tú te pegas y tú sientes dolor, imagínate después de haber sido golpeado como fue golpeado, después de haber sido escarnecido como fue escarnecido, después de tener que caminar con la cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Después de esto, lo suben al madero y lo que cargaba físicamente no se comparaba con lo que estaba cargando espiritualmente en ese momento. Y en ese momento, en la cruz del Calvario, Jesucristo estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, lo cual no le permitía tener comunión con el Padre. Ese era lo que contenía la copa. ¿Qué tipo de pecados? Homosexualidad, mentiras, odio, resentimiento, rechazo, maldiciones, el castigo de nuestra paz, enfermedades. Todo lo estaba cargando ahí en la cruz Jesucristo, en un momento. ¿Y saben qué? No solamente era el pecado del hombre el cual había hecho hasta antes que él llegara, sino él estaba pecando, estaba pagando el pecado de la humanidad, el pecado pasado, el pecado en ese momento y el pecado que el hombre iba a hacer en el futuro. Primer punto. Jesús tuvo que tomar o beber la copa que le dio el Padre. El segundo punto. Jesús concluyó su obra diciendo: consumado es. Juan 19:30. Bien, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra dice consumado es, pagado es por completo. Hace tres domingos, si no me recuerdo, la pastora nos dio una enseñanza precisamente de lo que es la resurrección. Yo les invito a que la escuchen, no una vez, 2, 3 veces. En esa enseñanza hay unción, en esa enseñanza hay poder. Yo la adquirí y la he escuchado y la he escuchado y la he escuchado. Y cuando tú tomas la palabra con la autoridad que proviene
y te extiendes en fe, Dios te ministra, y lo que ministra es poder y autoridad sobre nuestra vida, porque el poder de la resurrección de Jesucristo tiene posición de autoridad y de poder. Consumado es. Esta palabra en el original en el griego es el vocablo teleo. Esto lo encontré en la concordancia Strong. Lo que les voy a narrar ahorita en este momento, yo lo vi en una conferencia y me impactó. Pero cuando yo fui al original de lo que dice la palabra consumado es, que es en el griego es el vocablo telio, que significa pagado por completo. Esta palabra era utilizado durante el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se extendía o se empezaba a extender hacia ciertas zonas, que empezó a caminar hacia ciertas áreas de Europa, el Imperio Romano crecía y crecía. Cuando llegaba a algún lugar se confrontaba con el ejército que estaba en ese lugar. Cuando se confrontaba con el ejército que estaba en ese lugar, él no solamente tomaba posesión del lugar y de las riquezas que estaba en ese lugar, sino que de la gente que estaba ahí tomaba esclavos. De la gente que estaba ahí tomaba esclavos, y estos esclavos eran llevados a Roma, algunos de ellos, para servirles. Otros los dejaban en el lugar y les servían en la zona que estaban, pero estaban esclavizados. Algunos de ellos, que eran guerreros valientes, que eran guerreros con fuerza, que eran guerreros ejercitados precisamente en la batalla, de aquellos que venían como esclavos, agarraban y los vendían como esclavos. Y en Roma había una serie de situaciones que se realizaban como ejercicio, que permitían que el pueblo obtuviera diversión allá en el Coliseo Romano. Y enfrentaba entre los diferentes pueblos o los diferentes esclavos que habían ahí, se formaban de alguna otra gladiadores, y habían diferentes compañías de gladiadores. Y entonces estos gladiadores se enfrentaban. ¿Me puedes pasar la? Esta es una espada que sirve para prender el foco. No. Esta es una espada, y este tipo de espada utilizaban los gladiadores. Cuando los gladiadores se enfrentaban, empezaban a luchar entre ellos hasta que uno caía. Cuando el que caía quedaba vencido, el vencedor se levantaba sobre él y ponía su espada y la levantaba y gritaba: Telio, 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 que es la palabra que dijo Jesucristo en la cruz. Telio, Telio, Telio. Obtuvo la victoria. Telio, Telio, Telio. Satanás había pensado que había vencido a Jesucristo ahí en la cruz. Jesucristo se levantó victorioso en medio de la cruz, y ahorita lo vamos a ver a través de versículos, cómo Jesucristo se levanta y se levanta en la cruz y dice: consumado es. Pero el enemigo, que no tenía entendimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento, pensaba que había vencido, matado a Jesucristo ahí en la cruz. Pero lo que él hace, Jesucristo, es precisamente tomar la posición del gladiador, y se levantaba con autoridad y decía: Telio, Telio, Telio. Jesucristo en la cruz venció a Satanás diciéndole: Telio, consumado es, pagado es por mi sangre. Aquí obtuvimos la victoria sobre Jesucristo, y vamos a leerlo conforme a la palabra. Colosenses 2:14. Fíjense la posición y en el lugar donde vence, conforme a la palabra, Jesucristo a Satanás y a sus huestes. Colosenses 2:14. Telio, así como suena, Telio. Trípoli, España; Londres, España; Oslo. Telio. Eso es lo que quiere decir en griego la palabra consumado es.
Y ese es el grito de victoria que daba el gladiador cuando vencía en la batalla. Telio, Telio, Telio. Anulando el acta de los... ¿Ya estamos ahí en Colosenses 2:14? Acá está atrás. Bien, yo lo voy a leer aquí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, ¿qué? A los principados y a las potestades los exhibió públicamente. Dice que triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó? Sobre los principados, sobre las potestades, y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él obtuvo la victoria. Por eso es que estando Él en la cruz, cuando Él dice consumado, Él está diciendo: Telio, Telio, he ganado, la victoria es nuestra. Dios se levanta, Jesucristo se levanta en medio de la cruz y dice: consumado es, pagado es tu enfermedad, pagado es tu pecado, pagado es tus finanzas, pagado, 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 pagado. Esa es la victoria de la cruz del Calvario, donde fue exhibido Satanás y sus huestes, principados y potestades, los exhibió públicamente. Toma tu victoria porque Jesucristo ya la pagó en la cruz. Toma tu salud, toma tus finanzas. Él ya lo hizo en la cruz. Él ya lo hizo en la cruz. La victoria que Él obtuvo, la obtuvo en la cruz del Calvario. Pero en medio de la victoria todavía faltaba un paso más. Todavía me acuerdo de la conferencia de la pastora y el reflector. Se me queda grabada. Pensamos que la victoria inicia cuando Él llega a la tierra, cuando Él camina y empieza a hacer las obras del reino y establecer y traer libertad a los cautivos. Y después en la cruz dice: pagado, consumado es. Telio, Telio, Telio. Pero todavía no. Con las palabras que decía la pastora, el reflector se extiende más hacia adelante. La palabra de Dios dice que aunque militamos en la carne, no andamos según la carne. Segunda de Corintios 10, 3, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Jesucristo obtuvo la victoria. El enemigo no puede ni tiene el derecho de venir y tratar de robar lo que ya Jesucristo hizo en la cruz. Isaías 53, porque el castigo de nuestra paz estuvo sobre nosotros, por su llaga fuimos sanados. ¿Sí? Por su llaga fuimos sanados. Y el enemigo viene con argumentos en el cual él ya no tiene el derecho de venir y engañarte. Y nosotros nos tenemos que levantar en fe y creer y llevar cautivo todo pensamiento que el enemigo intente establecer en nuestra vida. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero mismo Pablo dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades instalados en los lugares celestiales. Y regresamos otra vez a Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando habla del cielo, no solamente habla del lugar donde se encuentra Dios, está hablando de los cielos, y está hablando que Dios le dio la autoridad en los cielos y en la tierra. Le dio la autoridad en el primer cielo, en el segundo cielo y en el tercer cielo. En todos los lugares celestes. Y dice la palabra que las huestes, las potestades están instauradas en los lugares celestiales. Pues ahí nosotros tenemos autoridad por medio de la resurrección de Jesucristo. Él los venció en la cruz, los expuso públicamente. A los principados y a las potestades los expuso
públicamente, venciéndolos en la cruz del Calvario. Pero faltaba una obra todavía, una obra que nos instala en la posición de mayores cosas harán que las que yo hice. Mayores cosas harán de las que yo hice. Bien. El pecado y la muerte habían sido conquistados, pero todavía faltaba algo. Satanás tenía la llave del infierno y de la muerte. Y Jesucristo fue a sus terrenos y con la autoridad, por haber vivido una vida sin pecado, tomó lo que ya en la cruz del Calvario se le había sido dado. Tomó lo que ya en la cruz del Calvario le había sido dado. Vamos a entrar, el tercer punto es señales importantes después de su muerte. Me impacta porque hay señales para demostrar la obra y esto impacta a la gente que estaba a su alrededor. La posición que obtiene Jesucristo al morir en la cruz es de victoria sobre las potestades y los principados. E impacta a la gente la posición de Jesucristo como Hijo de Dios a los que estaban ahí cuando ven las señales. Pero cuando Jesucristo viene aquí en la tierra y empieza a caminar entre el pueblo judío, entre la gente, y empieza a hacer milagros y sanidades, muchos le seguían. Muchos veían las cosas y atestiguaban que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Y aún los confrontó a algunos de ellos, específicamente a los fariseos, a los saduceos, a los hombres de la ley, diciéndoles: mira, si no crees que yo soy el Hijo de Dios, cree en las obras que yo hago. Y entonces Jesucristo, caminando aquí en la tierra, con todo lo que Él hizo, con todo lo que vivió, con todas las señales, con todos los milagros, con las sanidades, con las liberaciones, cuando llega el tiempo de ser crucificado, de ser enjuiciado ahí ante Poncio Pilatos, la gente que antes le había dicho Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y había atestiguado los milagros, fue la misma gente que le dijo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Gente que había caminado con Él, gente que había visto señales. Las señales demuestran que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ese era el propósito de las señales. Señales como la resurrección de Lázaro. De hecho, el mismo Jesucristo dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad aún sobre la muerte. ¿Sí? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y entonces aquellos que habían visto la obra de Jesucristo, habían visto las señales que hizo, los milagros que hizo, son los mismos que en el momento que lo estaban enjuiciando dijeron: crucifícalo. ¿Qué estaba pasando en ese momento con toda la gente que había vivido y caminado? Y aún podemos ver señales como cuando Él estaba en la cruz, y alguna de ellas es que la tierra se oscureció. Señales importantes después de su muerte. Mateo 27:51. He aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló. Y las rocas se partieron en el 52 y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Cambiar la pila.
Gracias. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Y el centurión que estaba con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente era el Hijo de Dios. Primeramente, una de las señales, algunas de ellas las busqué, de hecho no es todo lo que podemos ver que Dios nos enseña a través del sacrificio de Jesús y a través de las señales y de las cosas que involucraron el sacrificio de Jesús. Pero hay cosas como estas que nos demuestran primeramente y nos enseñan algo que nosotros sabemos, que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero el poder de la manifestación y el poder de la confrontación que hubo ahí en la cruz al Jesucristo obtener la victoria y vencer a las potestades y a los principados y darnos lugar a estar delante de la presencia de Dios con autoridad y con poder. Una de estas cosas es que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. ¿Qué representa el velo? Acceso directo a la presencia de Dios. No representa, porque muchos han confundido que el velo representa el que nosotros podamos tener comunión con Él en oración. De hecho, si nosotros vemos el pueblo judío y Jesucristo le enseñó a sus discípulos ¿a qué? A orar. Ellos eran un pueblo que tenía una relación con Dios a través de la oración y era un pueblo que sabía orar. Y por otro lado, Jesucristo mismo le enseñó. Jesucristo vivió aquí en la tierra en comunión y relación con Dios por medio de la oración. Él caminó aquí y tiempos de oración y tiempos de su presencia por medio de la oración. De hecho, si ustedes se dan cuenta ahí cuando está en el huerto de Getsemaní, dice que había estado 1 hora delante de la presencia de Dios orando, rogando, y que fue a buscar a sus discípulos y les dijo: ni 1 hora han podido estar velando conmigo. Entonces, aparte de lo que representa, que es el acceso directo y que lo podemos ver, que era la entrada en la que el sumo sacerdote entraba una vez al año, habiendo hecho sacrificios por sus pecados y el pecado del pueblo, y entraba a través de entrar al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Representa también algo que a veces la iglesia no ha entendido y no ha tomado, que tenemos derecho. Y es hacer ese instrumento donde la gloria de Dios se manifiesta. Porque lo que hacía el sacerdote era entrar delante de la presencia de Dios. Y si él entraba con pecado, ¿qué es lo que pasaba? Él moría. Él moría. De hecho, él entraba con un uniforme, por decirlo así. Ese uniforme era que entraba atado y entraba dentro de su vestimenta, llevaba unas campanitas. Esa era la forma en que la gente o el pueblo se daba cuenta que el sacerdote, si no sonaban las campanitas, había pasado a mejor vida, se había muerto. Pero lo que obtiene Jesucristo aquí es precisamente eso. Lo que reposaba en el lugar santísimo era la presencia y la gloria de Dios. Cuando Jesucristo está en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso representa que Dios es el que abre. Por su gracia nosotros entramos delante de la presencia de Dios. Pero también no es solamente el tener comunión y relación con Dios, sino es ser el instrumento que a través de nuestras vidas se manifiesta la gloria de Dios aquí en la tierra. Esa es una de las primeras señales. Después dice que la tierra tembló. Yo busqué, y a lo mejor si ustedes buscan, yo no sé si los pastores tengan idea de qué más dice. Yo busqué y no dice nada más que eso: el velo del templo rasgó. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, esto es a través de la interpretación. Si buscas en algún lugar,
a lo mejor en alguna concordancia te va a decir algo, pero de que la tierra tembló, yo no encontré ninguna referencia en cuanto a qué quiere decir que la tierra tembló. ¿Qué pasó? Yo busqué en concordancias, busqué en diferentes versiones y nada más dice que la tierra tembló. Pero a través de estar buscando y de estar en la presencia de Dios, Dios te puede revelar. Y a mí lo que me mostró es que hubo una confrontación de poder. En esa confrontación de poder, Dios manifestó su autoridad y su poder aquí en la tierra. Pero lo hizo a través del hijo de su Hijo Jesucristo. Y lo hizo a través de que Él estaba en la cruz. Y cuando Jesucristo, a través de estar en la cruz, venció a los principados y potestades, hubo una confrontación de poder, en la cual Jesucristo no tuvo que hacer nada, porque Él tenía la autoridad dada por Dios a través de que vivió una vida de obediencia y sin pecado de parte de Dios. Las rocas se partieron, simplemente. Les mentiría si quiere decir que el oculto de las rocas, no, nada, las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero fíjense que algo que sí me llamó la atención es esto: y salieron de los sepulcros después de la resurrección. O sea, cuando Jesucristo muere en la cruz, dice que resucitaron. O sea, despertaron de la muerte, pero no se presentaron hasta que Jesucristo resucitó. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección. ¿Por qué no salieron antes? Porque Jesucristo tenía que resucitar, porque es la primicia de la resurrección, porque por medio de Él todos nosotros tenemos derecho a una vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces ellos no podían salir de los sepulcros hasta que Jesucristo, siendo la primicia de la resurrección y habiendo obtenido la victoria, que vamos a ver que todavía falta algo en medio de todo esto, porque los expuso en la cruz, ahí triunfó sobre Satanás, sobre sus huestes, sobre los principados, los despojó de lo que ellos tenían y los exhibió públicamente. Punto 4. ¿Sí llevan los puntos? El primero, Jesús tuvo que beber de la copa que le dio el Padre. El segundo, Jesús concluyó su obra diciendo: consumado es. Telio, o telio, como lo dice el gladiador, como lo dice el guerrero. Y el cuarto punto, Jesús oró y por la fe recibió su resurrección antes de ir a la cruz. Hebreos 5:7. Les doy tiempo para los que tienen su Biblia todavía aquí, los que tienen electrónica van más rápido. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. A ver, Jesucristo fue en el Getsemaní y le dijo: Padre, si puedes, aparta de mí esta copa. Padre, si puedes, aparta de mí esta copa. Sin en cambio, Jesucristo sufrió
la muerte física y la separación de Dios. Y entonces, como dice Hebreos aquí, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas, era lo que estaba haciendo ahí, con gran clamor y lágrimas, el que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Si fue oído, quiere decir que lo libró de la muerte. Pero vemos que Jesucristo murió. Entonces, ¿por qué Hebreos dice que Jesucristo fue oído por parte del Padre a causa de su temor reverente? Esta explicación es algo que yo ya alguna vez se los di, yo lo he visto de otras personas y esto confirma que lo que yo expliqué y lo que Dios me mostró no está tan fuera de la verdad de lo que sucedió, porque nosotros no sabemos realmente qué es lo que sucedió, aunque lo podemos comprobar a través de la palabra, cuando Jesucristo muere. Yo les decía en cierto momento, o en alguna otra conferencia y hace algún tiempo, que cuando Jesucristo muere, estando allí en la muerte, vino Satanás y vino la muerte, creyendo, pensando o imaginándose que habían vencido al Hijo de Dios y que la obra que él había venido a hacer aquí en la tierra concluyó en la cruz del Calvario. Y ellos pensaban que habían vencido al Hijo de Dios. Pero cuando la muerte se acerca a Jesucristo, ese es algo que yo pienso, creo que así sucedió y que Dios me mostró que así sucedió. Lo quiso tomar y que lo vemos a través de la palabra. Pero cuando lo quiso tomar y retenerlo ahí, no pudo hacerlo. ¿Por qué no pudo hacerlo? Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Jesucristo había cargado con un pecado que no era de él. Él era sin pecado. Por consiguiente, cuando la muerte lo intentó tomar, dijo: no lo puedo tomar, no lo puedo retener. ¿Qué está sucediendo aquí? Y aún Fay le dice a Satanás: ¿sabes qué? No lo puedo tomar, no lo puedo retener. ¿Y qué dice? Algo está sucediendo aquí, algo que sale de nuestro control, algo que no sabemos, pero él no lo podemos retener. Y entonces Jesucristo, por medio de la gloria del Padre, resucita, por medio del Espíritu Santo resucita, porque en él no había pecado. Y lo vamos a ver en la palabra. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo resucitó Jesucristo de los muertos? Por la gloria del Padre, por la gloria del Padre. Y en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Jesucristo murió, pero él no había pecado, y por lo consiguiente la muerte no lo pudo retener y detener. Y entonces él se levanta y lo que hace es toma las llaves de la muerte y las llaves del infierno y nos las entrega a nosotros, para que nosotros tomemos autoridad y poder. Por eso es que dice: mayores cosas harán. Cuando Jesucristo caminó aquí en la tierra, hizo milagros, hizo señales,
sanó enfermos, liberó endemoniados. Pero después de todo esto, la gente que había visto todos esos milagros, esas señales, lo llevaron a la cruz del Calvario. ¿Por qué sucedió esto? Porque la gente todavía era controlada espiritualmente y eran velos puestos en sus ojos, donde no veían y no podían ver la verdad. Pero cuando Jesucristo resucita, nos pone en la posición de que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y entonces nos envía a nosotros, y con la posición de autoridad que tenemos en Cristo Jesús, toda potestad nos es dada en el cielo y en la tierra. Entonces nosotros podemos ir a los lugares donde ya sin derecho Satanás se ha instaurado. En tu casa, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu nación. Y tú, con la posición de autoridad que Cristo Jesús obtuvo en la cruz del Calvario, por eso es que los discípulos, cuando están y Dios les da esta comisión, Jesucristo les da esta comisión, dice: esperen la promesa del Padre. Y después de que esperan la promesa del Padre, dice que 3,000 gentes, al escuchar el mensaje de salvación, se convirtieron, porque tenían la autoridad para romper con toda obra satánica que se instalaba aún en los lugares celestiales, que tenían el control de la mente de las personas. Por eso es que el evangelismo que nosotros realizamos es un evangelismo que tiene poder para aún hacer y traer libertad en la mente, en el espíritu de las personas. Cuando tú evangelizas con el conocimiento de la palabra, las personas reciben el mensaje de salvación. Cuando tú evangelizas con el poder de la posición de Jesucristo, de la resurrección de los muertos, tú vas a romper con todo principado y autoridad que está instaurado en el lugar donde tú llevas el mensaje de Jesucristo, el mensaje del evangelio del reino. Es una posición que Jesucristo obtuvo y en la cual Jesucristo nos dio para que nosotros camináramos en ella. Iglesia, es una posición que tú tienes a través de que nos ha dado y nos ha impartido una palabra profética donde nosotros vamos a evangelizar. Pero el evangelismo que nosotros vamos a hacer no es un evangelismo que camine en lo natural, sino es un evangelismo por la posición que obtuvimos a través del sacrificio de Jesús, que nos pone en la posición de tener autoridad sobre los principados y potestades y quitar todo velo, todo engaño, toda posición de autoridad que se haya instalado aquí en la tierra, en tu casa, en tu trabajo, en tu nación, en tu ciudad, donde tú te estés moviendo. Tú tienes la autoridad para, en el nombre de Cristo Jesús, quites todo velo. Por eso es que nosotros tenemos que ir con un evangelismo de poder. El evangelismo de poder es donde tú te instalas y tú ves que las personas no entienden el mensaje de salvación, pero en el nombre de Jesús tú en ese momento dices: yo rompo con todo velo, yo rompo con todo engaño, yo rompo con toda atadura que hay en su mente, en su espíritu, y te vuelves a la persona y le hablas del evangelio y la persona recibe el evangelio, porque es una posición de autoridad. Yo les decía el otro día, hay obras que nosotros haremos de parte de Dios donde la manifestación del poder de Dios, el dunamis de Dios se hace, pero hay obras donde la posición que obtenemos por medio de la exousia, la posición de autoridad por la que obtuvo Jesucristo, nosotros vamos a ir y deshacer las obras satánicas sobre las personas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es por posición y es una posición obtenida por medio de Jesucristo a través de su resurrección. Esa posición la obtenemos a través de vivir y de caminar en fe. Otra vez la fe, sí. Nosotros y la manera en que nos relacionamos con Dios es por medio de la fe. Pero la obra que hacemos es por medio de la autoridad que Dios nos dio, Jesucristo. Resurrección, resurrección. Y a fin de conocer el poder que hay en la resurrección de Jesucristo. Filipenses 3:10. Efesios 1:10.
Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el lenguaje actual dice, cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Rápidamente, si quieren anotar versículos de autoridad dados a Jesús, Efesios 1:21, Efesios 3:10, Efesios 6:12, Colosenses 1:16, Colosenses 2:10, Colosenses 2:15 y 1 Pedro 3:22. No los vamos a leer, simplemente es para que ustedes puedan, como dicen, llevarse tarea a la casa y puedan entender y puedan saber y puedan caminar en fe en la posición que Jesucristo nos dejó a través del poder de su resurrección. Una posición de autoridad, una posición de autoridad que nos da autoridad aquí en la tierra y en los cielos, que es nuestra y que tenemos que caminar en ella por fe, que tenemos que caminar en ella por fe. Yo he visto la demostración del poder de Dios cuando hemos llegado a lugares donde sabemos por discernimiento, por palabra de ciencia, porque el mismo Espíritu nos ha dicho, aquí hay un lugar, una potestad instalada. Después de que establecemos la presencia de Dios, el enemigo se va a través de milagros, señales, liberaciones, porque donde llega la presencia de Dios, donde llega la autoridad que Dios nos dio, el enemigo tiene que ceder el lugar que ha tomado porque se le ha cedido. Y tú en tu casa, en tu colonia, en la ciudad, en tu trabajo, a lo mejor estás enfrentándote a estas situaciones y tienes que entender que Jesucristo ya expuso en la cruz del Calvario a los principados y a las potestades y las venció. Pero la posición de autoridad para destruir toda obra satánica nos las dio a través de su resurrección, y tú tienes que vivir y caminar en ella, y mayores cosas harán. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque la obra que hiciste por medio de tu Hijo Jesucristo es una obra perfecta, una obra que restaura la posición de relación que teníamos desde el huerto a través de Adán. Pero esa obra no solamente quedó ahí, sino a través de su muerte, donde exhibió a los principados y potestades por medio de la cruz y nos dio la victoria. Pero a través de la resurrección, en la cual nos diste autoridad sobre los principados y potestades, hoy declaramos que en nuestras vidas primeramente caminamos y vivimos en el poder de la resurrección de Cristo Jesús, para que por medio de este poder nuestras vidas sean impactadas y cambiemos y busquemos tu rostro para ser obedientes a ti y caminar y vivir en santidad. Y entonces, viviendo, caminando en autoridad y en poder, vayamos y destruigamos las obras del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos que hoy caminamos, Señor, en el poder de la resurrección de Cristo Jesús.
que la obra y el manto de unción que nos has puesto para hacer tu obra es un manto que camina en lo sobrenatural, que es la posición que nos diste como hijos tuyos, de establecer tu reino con autoridad y con poder, haciendo milagros, señales, maravillas, para que tu nombre sea exaltado. Precioso Dios, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie y vamos a adorar a Jesús, que nos ha dado tan gran victoria. Tuya es la tierra y tu plenitud, y la creación nos demuestra que tú eres Dios por siempre.